Prefiero omitirlo. Claro, claro, muchas veces eso es como más confidencial, si lo quieren ver así, ¿no? Pero bueno, que te recuperes pronto, Mayra. Vamos a terminar de ver sífilis. La clase de hoy y la clase de mañana van a ser relativamente cortas. Por lo menos para la clase de hoy vamos a terminar de ver sífilis. Vamos a terminar de ver la parte que nos hace falta de la sífilis, neurosífilis y la congénita. Vamos a explicar algunas características de la clínica, de lo que sucede en estos pacientes. Vamos a ver las pruebas diagnósticas y vamos a ver el tratamiento. Hasta ahí. Para mañana vamos a ver tricomonas, ¿sí? Tricomoniasis, y vamos a ver candidiasis. Candidiasis vaginal, porque hablar de cándida, como es un hongo muy oportunista, puede darnos inclusive hasta muguet, nos puede dar neumonías, nos puede dar candidiasis esofágica, vaya, un montón de variables clínicas. Pero en este caso, como nos enfocamos a este temario, bueno, será candidiasis vaginal, ¿bien? ¿Qué otra cosa? La siguiente semana, por supuesto, ya el lunes, vamos a iniciar con las enfermedades gastrointestinales o entéricas, ¿sí? Y vamos como a buen ritmo. Yo espero las primeras semanas, no sé, en realidad, digo, ya no lo recuerdo, pero en las 2 primeras semanas de diciembre, creo que es cuando debemos terminar. Yo creo que tal vez su segundo parcial estará por los últimos días de noviembre y los primeros días, que es esa semana. Estoy viendo que es del 29 al 3, 29 de noviembre al 3 de diciembre. Entonces, en esa semana estoy casi seguro que será su segundo parcial, y dependiendo de las fechas, ya les daré también la parte de el extraordinario, ¿no? Para quienes vayan y deciden irse al extraordinario. La siguiente semana va a ser también las fechas en las que les voy a entregar el primer trabajo. ¿Qué va a ser? Ya se los diré, es algo sencillo, recuérdenlo, porque me va a tener que dar tiempo para revisarlo y eso les otorgará un puntaje. No sé sinceramente, todavía no lo he establecido cuánto les voy a dar. No les voy a dar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, ni mucho menos, ¿no? No va a ser tampoco algo como muy poco, ¿no? Pero por lo menos para las dos, que es lo que he manejado con los otros 2 grupos, les dará seguramente entre 0.5 a 0.7, bien, las 2 tareas que tengan. Eso es bueno, créanlo. Ya se los he dicho, los promedios, por ejemplo, si alguien tiene 6.5, pues tiene el complemento de sus tareas, subirá de una forma automática hacia la parte aprobatoria. Entonces, bueno, ya déjenme ahí ver cómo es que se va manejando toda la situación y que me permita también tener la revisión, porque eso es importante. Y entonces vamos a poder al final ya tener los puntos adicionales necesarios para que conozcan, de acuerdo a su segunda calificación y evaluación, pues si pasan, no pasan, si se quedan en el extraordinario o hay algo adicional, ¿no? Pero bueno, eso ya con el tiempo, no vamos a apresurarnos. Entonces, espérenme, déjenme regresarme porque les digo, será relativamente corta nuestra clase tanto de hoy como de mañana. Y bueno, déjenme abrir esto, ¿sí? ¿Vamos bien o no vamos bien con el temario? Bien, doctor. Sí, doctor. Ahora, al igual que el año pasado, con ustedes también me va a dar tiempo de ver algunas enfermedades sistémicas. En la primera ocasión que di esta materia, como eran clases presenciales, fue más difícil cumplir con todo el temario. Y bueno, nos quedamos nada más en las entéricas. Pero el año pasado sí pudimos ver VIH, me interesa mucho VIH y tal vez nos alcance o podamos llegar hasta las hepatitis. Digo, estaría totalmente complacido
si llegáramos por lo menos a esos dos temas, ¿sí? Porque se requiere, es muy importante VIH. Bueno, nos quedamos en sífilis, ¿no? Déjenme. Se ven las diapositivas, ¿cierto? Sí, doctor. Bien, gracias chicos. Entonces, dudas o preguntas que tengamos. Bueno, creo que la forma de organizar los síndromes clínicos, a como se los presenté, por lo menos a mí, siempre me facilitó el estudio de sífilis. Es decir, ¿dónde quedó? Esto, ¿sí? Cuando nosotros ya, no sé, todos tenemos, recuérdenlo, como diferentes formas de aprendizaje, pero creo que cuando yo veo a un panorama un poco más amplio de cómo irme en las secuencias y en la organización de las enfermedades, me permite, por lo menos a mí, digo, por eso todos somos muy diferentes, conocer qué tipo de características presentan los pacientes, cómo asociarlas y cómo clasificarlas, porque también esa es una necesidad y aparte no es tan fácil. Vaya, ¿cuántas cosas hemos visto que se parecen y que a final de cuentas, si no orientamos de acuerdo a lo que nos esté platicando el paciente, pues a lo mejor podríamos cerrar con probabilidad, ¿no? Entonces, tiene que quedar totalmente claro que pasamos desde la sífilis primaria, no hay ninguna otra lesión que sea primaria más que el chancro. Y de ahí nos pasamos a la secundaria con sus manifestaciones clínicas, con el exantema maculopapular. Nos pasamos también a la alopecia que provoca y nos pasamos hacia los condilomas, que dijimos se parecen muchísimo al virus de papiloma humano. Sífilis latente, nada más hay que conocer que aquí no se presenta una sintomatología, sino que existe esa peculiaridad de las bacterias y los virus de mantenerse dentro de células que le permitan, pues, una cantidad considerable para que en algún momento, dependiendo de la susceptibilidad del huésped, pues exista la manifestación, ¿no? Esto se los dije que se los voy a preguntar en el examen. La sífilis terciaria, con las características también, hablábamos de la sífilis gomatosa, la sífilis cardiovascular y la neurosífilis. Y recuerden también esto, cardiovascular en el 80% de los casos. Es más probable que un paciente que se nos está complicando por cuestión de tiempo, el periodo, presente un problema a nivel cardiovascular y más en específico cardíaco con los grandes vasos que la acompañan. O sea, esto de verdad es significativo y hablábamos incluso al principio de la clase de algunas otras como era Borrelia y Leptospira, que podrían también originar algunos síndromes característicos, pero que a final de cuentas también se basan mucho en el aspecto de la invasión endotelial y el proceso inflamatorio que sucede en esas localizaciones. Esto se vuelve muchas veces un reto diagnóstico, el encontrar un origen infeccioso cuando tiene el paciente padecimientos cardiovasculares, porque por supuesto es más probable que se tengan anormalidades estructurales provocadas por otro tipo de enfermedades que ya la verán seguramente cuando estén estudiando cardiología, que también se pueden presentar con esto, ¿no? Entonces, eso es más frecuente que encontrar una leptospira, borrelia o sífilis, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, continuamos con la parte de la sífilis terciaria. Esta sífilis, recuerden que se conoce como sífilis también tardía y que existen muchas manifestaciones del sistema nervioso central. Vaya, no es que estén totalmente marcados todos los síndromes. Cuando nosotros tenemos una alteración a nivel neurológico en X padecimiento, y estamos hablando no nada más de infecciones, sino también de problemas estructurales, trombóticos, hipóxicos, traumatismos, a esa zona vamos a poder presentar la gran variedad de manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque se alteran los centros de control. O sea, es como el estar
alterando la tarjeta madre y que esa tarjeta madre ya no tenga la capacidad de controlar adecuadamente todas las funciones corporales. Se incluyen funciones hormonales, funciones de regulación, funciones de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pasa lo mismo con la neurosífilis, ¿sí? Existe una sintomatología muy variada y dependerá en la gran mayoría de los casos de qué área resulte afectada. ¿Bien? Por ejemplo, podría sífilis darnos una afectación muy localizada o focalizada, se refiere a lo mismo, en donde tal vez la persona presente, no sé, cefaleas, o tal vez presente algún tipo de rigidez, o dependiendo si hay afectación a nivel de grandes nervios, pares craneales, por ejemplo, a lo mejor podría afectar la visión, podría afectar la audición, etcétera. Entonces, al hablar de afectación cerebral, podríamos tener eso, pero también podría darnos una alteración a nivel de la médula espinal, porque recuerden, al final de cuentas, este tipo de espiroquetas se vuelve muy sistémica. Entonces, ahí podrían venir síntomas de debilidad, de atrofia muscular, parestesias, incontinencia, impotencia, inclusive los datos de demencia que son muy típicos en pacientes que después de un tiempo comienzan con las alteraciones de la conducta, sea cual sea la localización. Muchos de ellos, casi y la gran mayoría de los que padecen sífilis terciaria, tienen una alteración de la conducta. Y por supuesto, síndromes psiquiátricos específicos a consecuencia también de la variación de la localización de la espiroqueta. Entonces, lo más frecuente que suceda, sobre todo en pacientes adultos, vamos a hacerlo de acuerdo a la localización. Debe quedar totalmente claro. Y si nos vamos como a lo más probable, va a existir una meningitis sifilítica. Es tal vez lo que se podría presentar con mayor probabilidad, hablando clínicamente. Pero, hablando sintomatológicamente, lo que más presentan los pacientes con una neurosífilis son cambios en el comportamiento. Es decir, esto ya me habla de la enfermedad completa, ¿sí? Pero esto ya me habla de un síntoma típico de la afectación neurológica. Entonces, debe quedar totalmente claro. Existe un proceso inflamatorio, existe un proceso crónico, existe un proceso progresivo y que, por supuesto, va a seguir deteriorándose la persona desde lo más básico, por así mencionarlo, hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, todo esto que ya les expliqué dependerá, a final de cuentas, de la localización. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sífilis o la neurosífilis, que va a darnos una meningitis sifilítica, pues bueno, a final de cuentas, antes de que les explique esto, también las neurosífilis no todas son sintomáticas. Existen algunas personas que podrían tener la infección neurológica y no presentar síntomas. Pero hablando ya de esta parte de la meningitis sifilítica, pues todas estas alteraciones van a provocar un aumento de la presión intracraneal por el proceso inflamatorio que tenga que llevar. Se pueden ver estos pacientes con meningitis sifilítica con algo que se conoce como la neuritis, ¿sí? Que es la inflamación de esos nervios. Y también, a consecuencia de la meningitis sifilítica, pueden incluso derivar hacia una sífilis meningovascular. ¿Bien? Entonces, esta parte de la parte, o más bien los síndromes clínicos terciarios neurológicos, se presentan alrededor mínimo en un paciente que pasa de la fase latente hacia la fase tardía o terciaria, y por supuesto pasando por la secundaria, lo que tenga que suceder, aproximadamente lo más corto en tiempo, 6 meses. Pero esto lleva años en realidad. El promedio, usualmente, para que estos pacientes desarrollen síntomas es alrededor de 3 a 5 años con la neurosífilis, con la sífilis.
Y de ahí originado entonces un proceso clínico ya focalizado. ¿Ven? ¿Qué presentan estos pacientes? Como cualquier paciente que sufre una meningitis, pues van a tener lo que revisábamos con las bacterias que eran de características respiratorias, que pueden presentar rigidez, pueden presentar las alteraciones de la positividad, que eso se ve mucho en niños, pero algunos de ellos pueden presentar el Kernicki y el Brudzinski, y sobre todo la focalización, afectación nervios craneales, dependiendo del trayecto, van a tener la sintomatología relacionada. Cuando nosotros hacemos un análisis, porque el método más específico que podríamos llegar a hacerlo, o por lo menos lo más práctico en los hospitales, en la gran mayoría de todos ellos, es hacer una BDRL a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y aquí, aparte de que va a pintarnos como positiva, vamos a tener un aumento de las proteínas. Esto siempre sucede cuando existe un proceso inflamatorio. Vamos a tener también síntomas no síntomas, marcadores más bien dicho, de hipoglucemia, porque esto el paciente no lo va a notar, no va a notar la hipoglucemia en el líquido cefalorraquídeo, pero sí va a existir una depresión. Y por supuesto la serología va a ser muy marcada. ¿Bien? Entonces, síntomas que ya hemos revisado y que pueden ocasionarnos entonces, desde una insuficiencia vascular, una sífilis meningovascular y, por supuesto, accidentes cerebrovasculares derivados de la espiroqueta. ¿Qué pasa con los pacientes? Perdón. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una sífilis meningovascular? ¿Qué es eso? Implica que hay una inflamación sobre todo del aracnoides y todas las arterias que irrigan esa zona. Los pacientes dañan, o por el proceso inflamatorio, la vascularidad. ¿Bien? Entonces, todos los vasos sanguíneos en esa zona van a estar afectados. Ya vimos por qué en la arteritis, o lo revisamos más bien en la fisiopatología. Lo que usualmente tienen los pacientes con sífilis meningovascular son apoplejías. ¿Bien? Es decir, comienzan a tener una disminución de la movilidad y sensibilidad de alguna de las extremidades, que puede ser muy extensa. Vuelvo a ser como muy enfático en eso, dependerá de la extensión y de la localización. Y la zona que más tiende a afectarse en la sífilis meningovascular es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la que más afecta en un montón de enfermedades neurológicas. ¿Bien? Hay daño, por supuesto, también a la médula espinal, y muchos de los pacientes comenzarán a tener infartos cerebrales a consecuencia de la endarteritis y de la trombosis, o más bien de la enfermedad trombótica, esa es la realidad, que se origine en estos vasos. ¿Bien? Cuando tenemos una neurosífilis parenquimatosa, ¿sí? Tú tienes en toda proceso de afectación de las meninges, que tienen, por supuesto, una irrigación de líquido cefalorraquídeo y que da ese punto de amortiguación, porque nos sirve mucho para eso. Tú tienes células que requieren glucosa. Entonces, los mayores consumidores de glucosa son dos: el músculo estriado y el cerebro. ¿Bien? Entonces, todo el sistema nervioso central, para realizar todas sus funciones, requiere glucosa. Cuando tú a las células que se encuentran en cualquier zona del sistema nervioso central las alteras, pierden su capacidad de metabolizar la glucosa. Entonces, la glucosa no se aprovecha y comienza entonces el metabolismo anaeróbico y un punto de oxidación en el que la glucosa se disminuye. Esas células, vaya, no es que por el hecho de no metabolizar la glucosa exista más glucosa, sino todo lo contrario, que tienen un aporte de glucosa, pero al momento de que están sufriendo, lo primero que sucede es la aprovechan en demasía, la consumen, dejan de utilizar el mecanismo metabólico y entonces queda una hipoglucemia marcada a nivel del líquido cefalorraquídeo. Es decir, metabólicamente ya no es aprovechada
y hay un daño celular. Eso ocasiona la hipoglucemia, ¿ok? Toda alteración celular a nivel del sistema nervioso central te va a provocar una disminución de la glucosa, siempre, ¿ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, siempre ténganlo en cuenta, ¿eh? Los marcadores más importantes en una afectación neurológica es el aumento de las proteínas y la disminución de la glucosa, siempre, ¿ok? ¿Qué pasa ahora entonces con una neurosífilis parenquimatosa? Aquí lo que existe, hay una invasión directa a el parénquima, valga esa redundancia, del sistema nervioso central, y estas personas tal vez son las más crónicas. No es tan fácil observar ese tipo de padecimientos. Estamos hablando alrededor de unos 10 a 15 años inclusive para que se presente una neurosífilis parenquimatosa. ¿Qué tienen? Lo más probable son paresias. ¿Qué son las paresias? Son la disminución de la fuerza muscular. Y existe algo que son las tabes dorsal. Ya hablaremos un poco más adelante qué es la tabes dorsal. Lo que tenemos aquí es que las paresias prácticamente van a causar poco a poco un deterioro de las células y aparte muerte celular neuronal. Y al momento en el que se va presentando ese deterioro celular y la muerte de las células, pues se atrofia el cerebro. Bien, la tabes dorsal, ¿sí?, implica que existe un daño en los nervios sensoriales, en las raíces, por supuesto dorsales sensoriales. Bien, y lo que va a provocar en los pacientes que tienen tabes dorsal es ataxia, un movimiento de la deambulación muy peculiar, y aparte la pérdida de las sensaciones. La propiocepción inclusive se ve muy alterada en la tabes dorsal. Bien, ¿cómo podríamos explorar a un paciente con tabes dorsal? Por supuesto, haciéndole una exploración sensitiva y aparte explorando también los reflejos tendinosos profundos que tengan ese paciente. Bien, entonces ya lo verán, un paciente como cuando tiene tabes dorsal tiene una ataxia y también algo característico que se puede presentar es la marcha de base amplia. Es totalmente diferente la ataxia a la marcha de base amplia. El video, por lo menos que traigo, si no mal recuerdo, es una marcha de base amplia. ¿Bien? Recuerden que acompañando de todas estas características, por supuesto, también vienen las afectaciones de la conducta. Eso es muy peculiar. Y recuérdenlo, si estamos entonces agregando que se destruyen las células y existe ya una atrofia cerebral, todo lo que conlleve este tipo de síndromes. Bien. Cuando se da una localización en las regiones corticales, dijimos que va, incluso los pacientes, ahora que lo recuerdo, pueden inclusive generar un proceso de inflamación tan severa, ¿sí?, que causa inclusive hemiplejías tónicas, es decir, con un aumento de la tonicidad muscular, pero que el paciente en realidad ya no lo puede mover, o sea, está contraído el músculo, pero no lo puede mover, ¿no? Y por supuesto después, ahora sí ya viene por completo la flacidez muscular. O sea, en un principio, por alteración tónica, como se está consumiendo muchísimo o se está sobreestimulando en un principio por el proceso inflamatorio, se genera contracción, el paciente es incapaz de mover algún tipo de extremidad, y después de eso, cuando ya existe ahora sí una destrucción, pues ya no hay ningún tipo de estímulo y entonces queda totalmente flácido. Bien, cuando pasa esto, sobre todo en las regiones corticales, surge algo que se conoce como la paresia general de los locos. Así es un síndrome conocido, bien, muy peculiar, yo nunca lo he visto, ¿sí? Se describe, por supuesto, pero yo nunca lo he visto, en donde prácticamente es eso, es una flacidez y una disminución de la fuerza generalizada, en donde los pacientes comienzan de una forma gradual, pero después se hace ya generalizada. ¿Bien? ¿Qué más puede existir? Algo que se conoce como la pupila de Argyll-Robertson, que también lo tengo en un video. Y no es patognomónico de la neurosífilis,
Pero sí podemos decir que es muy, muy, muy peculiar que si nosotros tenemos una pupila de Argyll-Robertson, con el paciente tenemos que descartarle sífilis a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Es una pupila muy pequeñita e irregular y que reacciona a la acomodación, pero no a la luminiscencia. Es decir, recuerden que nosotros tenemos unos reflejos, espero que lo hayan visto en anatomía y fisiología, pero un reflejo que se llama reflejo de acomodación y el otro se llama reflejo luminoso. Cuando nosotros apuntamos hacia una pupila, lo que va a ocasionarse es miosis y midriasis, ¿sí? Entonces, la pupila reduce su tamaño y cuando dejamos de estimularla con la luz, vuelve a un posicionamiento normal. Esto es evidente para la exploración del nervio óptico, ¿bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una pupila de Argyll-Robertson, el paciente sí va a tener una respuesta a la acomodación, es decir, le pedimos que mueva los ojos y la pupila reacciona completamente hacia esa acomodación. Pero cuando se le estimula con luz, no tiene respuesta. Eso es muy peculiar. Y créanlo, cada vez que ustedes lleguen, espero, a observar algún tipo de pupila de Argyll-Robertson, lo primero que tienen que pensar es en sífilis. ¿Muy bien? Entonces, el primer video, déjenme ver si tienen sonidos. Sí, sí tienen sonidos, ¿sí? El primer video es la marcha de base amplia. Si no mal recuerdo, y para no crear expectativa, es una simulación de la marcha de base amplia, ¿eh? Es decir, lo que ustedes van a ver es justo porque, si no me recuerdo, nunca encontré a un paciente real, pero lo que ustedes van a ver es la simulación de cómo un paciente se presenta con marcha de base amplia, ¿bien? Y en el siguiente video vamos a ver la pupila de Argyll-Robertson. Así es que voy a salirme para configurar precisamente el sonido. The patient will now present with a wide-based gait. Notice how the patient is spreading his legs and not coming midline on his gait. This can be caused by neurologic problems or cerebellar problems. The patient will now present with a wide-based gait. Notice how the patient is spreading his legs and not coming midline on his gait. This can be caused by neurologic problems or cerebellar problems. Bueno, aquí esto es muy importante y espero que todos lo hayan visto en la pupila de Argyll-Robertson. Al momento que se le aplica luz, lo voy a poner nuevamente, pero necesito que vean muy bien la pupila, ¿sí? Al momento de que hay luz en la pupila, no hay miosis,
¿sí? O sea, el paciente no responde, o más bien la pupila no responde. Eso implica precisamente la pupila de Ariel Robertson porque los pacientes tienen una afectación del nervio óptico y aparte pueden incluirse iritis, algo que ocasiona también la sífilis en ese punto es adhesión del iris al cristalino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de los problemas que se derivan de la pupila de Ariel Robertson es que no van a tener miosis con la exposición de la luz, pero si se dan cuenta y quédense viendo la pupila, al momento de que sigue el dedo y entonces hace una acomodación hacia el centro, el paciente, se genera entonces la miosis, ¿sí? O sea, sí responde miosis a la acomodación, pero no responde al efecto de la luz. Entonces, si no lo llegaron a ver, ahora pongan mucha atención en la pupila, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Bueno, esos son los síndromes como más peculiares que pueden llegar a suceder. Recuerden, no patognomónicos, pero un poco más exclusivos, si lo queremos decir así, con la neurosífilis. Bien. Y ya por último, lo que nos corresponde con sífilis congénita. Sobre todo en este tipo de pacientes, se hace evidente la sífilis congénita, por lo menos en los 2 primeros años, y eso se le considera como una sífilis temprana, y cuando pasan los 2 años, se le considera como ya una sífilis tardía. Recuerden que estos pacientes no van a presentar un chancro, ¿sí? ¿Podrían algunos presentar manifestaciones como una sífilis secundaria? Sí, porque estamos hablando de una alteración sistémica. Es decir, hay afectaciones en diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos y diferentes sistemas. Entonces, es mucho más probable que se presenten esas erupciones cutáneas de las que hablábamos en la fase secundaria que cualquier otro tipo de lesión, ya sea terciaria latente, que aquí no surge mucho la latente, pero las lesiones primarias están totalmente, pasan desapercibidas. No es que pasen desapercibidas, no suceden en realidad con los pacientes. Bien. Entonces, prácticamente, ¿qué vamos a tener con ellos? Hay algo en las fases, ya sea temprana o tardía, que incluye, aparte de la erupción difusa, un desprendimiento de los epitelios a nivel mucoso, y algo muy característico es que sucede una rinitis mucopurulenta. Esa rinitis mucopurulenta es muy similar a lo que se ocasionaba por los virus de Epstein-Barr y que va generando, en inglés se le conoce como los snuffles, y eso es como si tuvieran afectación prácticamente por un adenovirus. ¿Recuerdan también eso? El síndrome de irritación e inflamación a nivel de las conjuntivas, más la rinitis, más la faringitis. Pero con también características de Epstein-Barr, porque generan una afectación mucosa. Entonces, es algo muy similar a eso. Es decir, el paciente tiene esta peculiaridad, como ustedes lo observan, están básicamente teniendo un escurrimiento mucoso severo a nivel bucal, a nivel de la nariz y también a nivel conjuntival, ¿sí? Pueden aparecer algunos condilomas con el paso del tiempo y ahí básicamente van a tener una afectación un poco más evidente de una lesión secundaria y no nada más congénita.
Recuerden que el condiloma no necesariamente, por lo menos para estos pacientes, implicaría el que se hayan tenido una exposición sexual o un marcador de abuso sexual, porque estamos hablando que ese condiloma no vino originado, en realidad, en la gran mayoría de los casos, por el contacto sexual, sino más bien fue por la afectación sistémica, viene desde adentro, por así decirlo. ¿Bien? Tienen desprendimiento del epitelio en varias regiones, puede ser a nivel plantar, puede ser a nivel de la boca, pueden ser a nivel incluso anal, ¿sí? Tienen incluso esas erupciones muy, muy, muy peculiares, pero tal vez cuando hablamos de las manifestaciones congénitas deformantes, aparte de que puede haber, y tengo que ser también muy específico, puede existir afectación neurológica, cardíaca, compromiso hepático, alteraciones oculares, etcétera, etcétera, etcétera. Las manifestaciones óseas son básicamente las más deformantes. ¿Qué se incluye en esas anormalidades faciales y dentales? Se conoce a algo como la nariz en silla de montar, ¿sí? La nariz de silla de montar, ya lo verán, hay una depresión en realidad del puente nasal. Los pacientes también pueden tener una alteración en el desarrollo del maxilar, o sea, se deforma mucho el maxilar. Pueden tener a nivel de grandes huesos, o más bien huesos más largos, es la realidad. Ahí surge las espinillas de sable, que se parecen mucho a un genuvaro, ¿bien? Y pueden tener, perdón, articulaciones de Cluton. Ya veremos qué son esas articulaciones de Cluton, que también va muchísimo con las espinillas de sable, porque vuelvo a repetirlo, se parece mucho a ese genuvaro. Genera en estas articulaciones de Cluton una artritis, sobre todo a nivel de la articulación de la rodilla. ¿Bien? Puede haber afectación a nivel de la clavícula. Y dientes de Hutchinson. Esto es tal vez, yo llegué a ver unos dientes de Hutchinson, ¿sí? Que ya verán qué peculiaridad tiene, pareciera como si estuvieran limados. Y los molares de Morera, que es como si se formara una corona a nivel de las molares, ¿bien? ¿Qué más surge? Y que tal vez no viene acá, pero sí en las imágenes, una protuberancia frontal que se llama protuberancia frontal del loro o signo de siempre es como muy difícil, higoumenaquia, ese es el nombre correcto, higoumenaquia, ya lo verán. Entonces, pacientes con sífilis congénita, síndromes muy característicos a las afectaciones mucopurulentas, dijimos a nivel de la boca, a nivel de la nariz y a nivel conjuntival. Se parece en una combinación de los adenovirus con los Epstein-Barr. Eso, imagínenselo por eso. ¿Bien? Y estas imágenes son precisamente en ese tipo de pacientes. Lo que ustedes observan aquí a la izquierda, ¿sí? Son los molares de Morera. ¿Bien? ¿Por qué de Morera? Porque parecen, o sea, una morera es un árbol que da moras. ¿Bien? Entonces, si ustedes, espero, no sé si los hayan visto, las moritas tienen muchos granitos, como si fuera un elotito miniatura, pero bueno, ya ustedes saben cómo es una mora, ¿no? Entonces, en este caso se va presentando precisamente esa peculiaridad. Aquí se observa muy bien estas molares de Morera, ¿bien? Entonces, cuando nosotros veamos esto, implica entonces deformación y afectación, incluso generan unas cúspides muy peculiares estos pacientes. ¿Bien? Y los dientes de Hutchinson son exactamente los que ustedes ven aquí a la derecha. O sea, presentan una dentación muy puntiaguda, son más característicos en los incisivos. Se les dice en los libros, de hecho, que tienen forma como de clavija, y aparte de que están generando esta forma como de una clavija, son o tienden a ser más espaciados. Bueno, este pequeñito es todavía muy, muy, muy chiquitín, pero al momento de que van creciendo se hace un espaciado mucho mayor.
Y de hecho, este paciente también seguramente tiene molares de Morera. ¿Bien? ¿Con qué más se acompañan estos síndromes? Recuérdenlo, con las erupciones difusas o vesiculares y deformaciones óseas, más alteraciones a nivel generalizado. O sea, las manifestaciones de deformación, créanme, la pasan muy mal los pacientes. Lo que ustedes están viendo acá es la deformación o la depresión del puente nasal, ¿sí? Estos pacientes se les deprime por completo y así en realidad se observan la nariz de los pacientes con sífilis congénita. Se destruye por completo. Y al lado de la derecha, ustedes están viendo las espinillas de sable, ¿sí? Y aparte, esa característica de las articulaciones de Cluton, que se genera, vuelvo a repetir, es como si fuera un genovaro, ¿bien? Entonces, en realidad, como si fuera un sable. Y aquí un paciente más con esa característica de las articulaciones de Cluton, recuérdenlo, aquí hay una mayor alteración o problemas a nivel de las rodillas, y entonces eso genera la deformidad. ¿Bien? Les digo, es muy parecido a lo que, o más bien la característica del genovaro. No valgo, varo. ¿Bien? Y esto, ya hablamos de las articulaciones de Cluton, y se llama así, protuberancia frontal de Parrot, o signo de higoumenaquia. Ya lo dije mejor porque a veces se me olvidaba y por eso lo tenía incluso aquí escrito. Higoumenaquia también se le conoce. Entonces, esto es mucho más evidente en niños mayores de 6 años. Vean qué prominencia tiene esta pequeñita. Y en ese tipo de alteraciones suelen acompañarse mucho desorden, ¿sí? O sea, esos pacientes, por eso les digo, tienen una muy mala calidad de vida. Y aparte, inclusive la pequeñita tiene una alteración en pares craneales también aquí. ¿Bien? Entonces, estos son los síndromes de sífilis congénita. Tienen que conocer los nombres, ¿sí? Eso sí se los pregunto en el examen. ¿Qué es la nariz sencilla de montar? ¿Cuáles son las espinillas de sable? ¿Cuáles son las articulaciones de Cluton? Dientes de Hutchinson, molares de Morera y la protuberancia del loro o de Parrot y, o de higoumenaquia, ¿ok? Signo de higoumenaquia, que es básicamente un agrandamiento que acompaña la protuberancia y aparte surge algo acompañando con estos pacientes a nivel esternoclavicular. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con la epidemiología? La epidemiología, de alguna forma, si bien se han establecido terapéuticas eficientes al principio del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, han existido repuntes, y esos repuntes, por supuesto, por no tener en consideración las formas eficientes de evitar una enfermedad sifilítica o darle un tratamiento lo más rápido posible, ¿sí? Recuerden que entre más rápido evitamos esa alteración sistémica. Entonces, se dieron un repunte entre 1985 y un periodo también extenso del 2000 al 2013. O sea, no, la verdad es que la modificación epidemiológica no ha ido nada a la baja. Regiones endémicas en América del Norte, en Asia y Europa del Este. Tenemos también raza negros e hispanos. Y la edad vuelve a ser también importante, la edad de mayor actividad sexual. En este caso se amplía un poco más, hablábamos de 21 a 24 o 20 a 24. Aquí hablamos de 20 a 29. Con relación a las informaciones por sexo, es mucho más frecuente ver sífilis en hombres que en mujeres. Y coinfección con VIH, 2 a 5 veces aumentado, por lo menos en los últimos 5 años. Entonces, vuelvo a ser también repetitivo, la necesidad de encontrar otras enfermedades de transmisión sexual o sistémicas en pacientes que ya nos dan una evidencia franca. ¿Bien? Entonces, bueno, vámonos ya a la parte del diagnóstico. Esta espiroqueta no se puede cultivar in vitro, ¿sí? Es muy pequeña y requiere medios muy específicos, entonces no hay un cultivo. No es que podamos decir, bueno, en la úlcera que tiene de chancro el paciente, vamos a pasar ahí un hisopo y vamos a cultivarlo. No se va a cultivar, ¿sí?
Entonces, lo que nosotros nos guiamos son las pruebas serológicas. Y estas pruebas serológicas son dos, ¿sí? La prueba de reaginación plasmática rápida, que es la RPR, y la prueba que se utiliza más en México, que es la BDRL. De hecho, por ejemplo, yo en el ISSSTE, cuando trabajaba en el ISSSTE, teníamos más RPR que BDRL, ¿sí? Pero en México se utiliza mucho más la BDRL. BDRL significa Venereal Disease Research Laboratory. ¿Bien? Entonces, se le conoce así, básicamente, BDRL. Estas dos pruebas son muy buenas, pero tienen su sensibilidad y tienen su especificidad. Ahora, recuerden que sensibilidad me ayuda a descartar la enfermedad. Eso resultaría mucho más bajo en un BDRL cuando el paciente tiene una afectación primaria, es decir, un chancro. Si mi paciente tiene chancro y yo le hago, por ejemplo, BDRL, pues bueno, si sale negativa, yo podría pasar desapercibida la enfermedad en realidad, no lo descartaría. Pero imagínense que ya estamos hablando de un paciente que tiene lesiones mucocutáneas. Bueno, entonces mi paciente ya aumenta su sensibilidad porque ya estamos hablando de un tiempo mucho más prolongado. Entonces aquí me da una sensibilidad del 100%, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es negativa, ¿no? Y tengo a lo mejor un condiloma, tengo a lo mejor una alopecia, tengo a lo mejor una exantema maculopapular, BDRL o RPR negativo, eso no fue provocado por la espiroqueta, ¿bien? Sensibilidad en la sífilis terciaria entre un 95 a 98%, ¿correcto? Recuerden que aquí estamos hablando de la mayor, sobre todo por la alta sensibilidad, la mayor producción de anticuerpos dirigidos, y eso porque existe una mayor concentración de la espiroqueta a nivel sistémico. Por eso se acerca, o es más bien un 100% de sensibilidad. La especificidad varía, pero puedo decirles que es alrededor del 94 al 99, 98% en algunos libros que se manejan. Entonces, cada vez que ustedes tengan, y de hecho esto se hace muy cotidiano, en las evaluaciones hasta las prenupciales y las evaluaciones en la consulta para mujeres embarazadas, se solicita BDRL y una serie adicional también de marcadores para saber si tiene enfermedades de transmisión sexual la mama. ¿Bien? Esto es muy fácil y muy barato. Vaya, una BDRL en muchos lugares hasta es gratis, ¿eh? Y si ustedes a lo mejor quisieran acercarse a un laboratorio y ver el precio, yo creo que no costará más de 200 pesos, ni cualquiera de las dos. Ahora, esta en realidad no es la prueba gold estándar. Ponen esa palabra. El gold estándar nos habla de la prueba que puede o determina con un índice de mayor confianza porque tiene mayor especificidad y porque debe ser la prueba que ahora sí nos confirme la gran mayoría de los casos y nos descarte la mayoría de los casos. Eso es el gold estándar. Lo que hacen en Estados Unidos, porque no se hace aquí en México, es una realidad, pero recuerden esta parte del deber ser y conocer que se debe solicitar, sí lo hacen, este tipo, los FTA-ABS, los hacen en los centros donde tengan servicios de infectología, eso sí los hacen ahí. Bien, por ejemplo, el único que yo estuve rotando un poco fue en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y ahí en la parte de infectología. Nosotros, por ejemplo, en internado también tenía infectología, pero no teníamos las FTA-ABS. Cuando sí estaba en el Centro Médico Nacional, en el IMSS, ahí en una rotación, sí teníamos FTA-ABS. Y sí se confirmaba, vaya, porque ahí también se forman los especialistas en infectología y entonces tenía que existir las mejores herramientas. Entonces, ¿qué es esto? Absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Esto nos da una sensibilidad y una especificidad cerca del 100%. En algunos libros lo hablan como el 99.3%, 99.6%, etcétera, pero esta es la prueba gold estándar más confirmatoria, FTA-ABS. Para muchos es más que suficiente el realizar BDRL y RPR, pero recuerden, si tenemos un chancro, sobre todo este es el que me interesaría a mí, continuar investigando para el paciente. Entonces, por eso siempre nos piden las guías que tienen un poco más de estudio, el confirmar a los pacientes, ¿sí? Se pueden realizar esta absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes y también existen otros que son altamente confiables, como es el ensayo de microaglutinación, la hemaglutinación de treponema pallidum
y la aglutinación de treponema pallidum. Todos estos son complementos para encontrar estos anticuerpos treponémicos fluorescentes, ¿bien? Y algo que existe también en México, porque eso sí existe, es la microscopía de campo oscuro. ¿Cuál es la desventaja? Que necesita experiencia en el anatomopatólogo o técnico que lo realice. O sea, el químico inclusive también lo puede realizar, pero no es tan fácil solicitarla y que se haga en todos los laboratorios, porque aparte también se necesita un microscopio que no sea óptico, ¿sí? Sino que sea electrónico y que aparte se tenga toda el proceso como debe ser, que ese es lo difícil. Y vuelvo a repetirlo, también el técnico, o más bien la persona que está encargada de realizar el estudio, debe tener experiencia porque debe saber dónde buscar a la espiroqueta. ¿Bien? En esto sí nos sirve mucho el llevar a cabo, ojo, no es un cultivo, sino que yo llevo un hisopo a la lesión del chancro, porque es mucho más fácil encontrarlas en lesiones primarias, estamos hablando del chancro. Llevo ese hisopo, hago toda la técnica necesaria y la llevo entonces a una técnica de campo oscuro. Me va a confirmar el 92% de los casos. O sea, tiene un valor predictivo positivo muy bueno. Es decir, alta especificidad. ¿Bien? ¿Y cómo es esto? Ya lo verán aquí. ¿Sí? Pongan nada más atención. No tiene sonido, ¿eh? ¿Qué serán todas estas, chicos? ¿Qué son todos estos? Todo esto que aparece aquí. Por supuesto, esta es la espiroqueta. ¿Pero qué es esto? ¿Quién me dice? No. ¿Qué son? Se mueven, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son? Como macrófagos o así. Sí, leucocitos a final de cuentas, ¿sí? Pues son células inmunológicas, células leucocitarias. Bien. Entonces, se observa cómo es la técnica de microscopía en campo oscuro. Vaya, vean, en realidad es muy pequeño esto, 10.04 micras. Jamás lo van a poder observar en un microscopio convencional. ¿Sí? No tanto para diferenciar de la espiroqueta, no es tan fácil encontrar la espiroqueta. Es decir, tú si tomas eso, no creas que vas a encontrar tan rápido, ¿no? O sea, no es como, miren, ya está ahí la espiroqueta, no, deben saber cómo hacer la técnica y en dónde buscarla en específico, en qué células específicas, ¿sí? Las células que atraen muchísimo, que tienen mucha interacción, son células plaquetarias y células de proteínas plasmáticas
que acá, más bien, células que acarrean proteínas plasmáticas, ¿sí? Entonces, por eso se necesita también experiencia en saber encontrar a la espiroqueta, ¿ok? Bien, diagnóstico en la neurosífilis, vamos a utilizar BDRL en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a solicitar al paciente, bueno, se le tiene que extraer el líquido cefalorraquídeo y eso se tiene que llevar a una BDRL. En las embarazadas se les determina RPR y BDRL en la consulta prenatal número 1, en el tercer trimestre y antes del parto. Es decir, ya periparto, ya estamos a punto, bueno, vamos a volver a solicitar una RPR o una BDRL. Bien, cuando tenemos un caso de enfermedad congénita, se determinan por BDRL y pruebas no treponémicas, es decir, pruebas que nos den la evidencia de las afectaciones estructurales que ya hablábamos, ¿no? Por ejemplo, una radiografía para ver cómo están las rodillas, cómo está la protuberancia, etcétera, etcétera. Por eso se les conocen como pruebas no treponémicas. Todo esto están en las guías de CDC desde el año 2015, no han tenido modificación, sí revisión, pero no modificación. ¿Bien? Entonces, esta es la mejor forma en cómo nosotros vamos a tratar de diferenciar. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Y ya para terminar, sí, adelante, adelante. De una duda es que en mi casa había un poco de ruido. De las pruebas, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Digo, las pruebas RPR. No, el diagnóstico de elección sería el BDRL. No, esa sería tu primera prueba que tú deberías hacer. O sea, las pruebas BDRL y las pruebas RPR, cuando tú tienes una sospecha, es lo primero que debes hacer, porque tienen un buen índice de confianza. Tienen, si bien, una variabilidad en la sensibilidad, dependiendo de la manifestación clínica que tenga el paciente, te van a dar una muy buena respuesta de acercamiento hacia la enfermedad. ¿Bien? Y lo que se pide es que se confirme con alguna otra prueba de la CFTB. Entonces, cuando tú tienes un paciente y piensas en sífilis, lo que primero debes hacer son tus pruebas RPR o una BDR. Así se solicita, ¿eh? Entonces, vaya, con esto les vuelvo a repetir, en México es muchas veces suficiente para que se ya dé un tratamiento con relación a sífilis. Pero en las guías de CDC nos dicen, bueno, vamos a confirmarlo. Bien, sobre todo porque recuerden que al no ser una prueba altamente específica, las RPR y las BDRL podrían inclusive darnos hasta falsos positivos, ¿no? Entonces, por eso se pide que se llegue a la confirmación. En México no se hace lo desafortunado. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es la prueba más específica? No es RPR y BDRL. Es lo primero que deberías hacer. Y de ahí confirmar. Pasa algo muy similar con VIH, ejemplo. La primera prueba que haces es ELISA, ¿no? Y cuando te resulta positiva, porque es muy buena, tú pasas entonces a un Western blot. Y de ahí a la cuantificación de linfocitos TSD4. Ese es un punto que debes pasar forzosamente. Aunque ya te da un índice de confianza muy alto la prueba de ELISA, tienes que confirmarlo. Pasa lo mismo con sífilis. Tienes una prueba que es, buena, RPR o BDRL, te sale positiva y tendrías que confirmar. ¿Bien? Yo lo que les recomiendo, porque vuelvo a repetirlo, se realiza más en la práctica, es ya no deberías estar retrasando tu tratamiento para ese tipo de pacientes, ¿sí? Con una RPR o BDRL, nosotros tendríamos que asumir, no confirmar, que el paciente, por supuesto, tiene sífilis, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de confirmarla, porque yo hasta este momento no sé, sinceramente, porque eso es una realidad, no sé qué tipo de laboratorios estén manejando ya esas pruebas confirmatorias, pues si tenemos el acceso, pues por supuesto habría que confirmarla. ¿Bien? Es el deber ser, ¿correcto? ¿Se entendió esa parte? Sí, doctor, sí. Ya entendí. Gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, si yo les pediría... Perdón, quiero nada más terminar esto. Supongamos que yo les pongo un caso clínico, porque los casos clínicos van en relación con la realidad. Paciente que tiene sospecha de una lesión ulcerativa en genitales. Usted sospecha sífilis, ¿no? O quiere descartar sífilis.
¿Cuál de las siguientes pruebas sería la primera que debería utilizar? La respuesta correcta tendría que ser RPR o BDRL. ¿Bien? ¿Cuál sería la prueba confirmatoria? Tendríamos que hacer referencia ahora ya a las FTA-ABS. Entonces, esas son las pruebas que FTA-ABS son las pruebas confirmatorias. ¿Sí? Ahora sí, perdón, me iban a decir algo. Ya me lo respondió, gracias. Ah, bien, bien, bien. Entonces, en el tratamiento, chicos, ahora sí, desde hace mucho tiempo y sigue siendo, el tratamiento de elección es penicilina G-benzatínica. ¿Bien? O sea, por eso no menosprecien a la penicilina, de verdad. Sigue siendo una de las infecciones, mejor controladas, sí, con este tipo de antibiótico. Entonces, en cualquier fase de sífilis, estamos hablando de primaria, secundaria, terciaria, incluso las latentes y las congénitas, que pudieran tener una buena probabilidad de regresión, porque cuando un paciente ya desarrolla una protuberancia, por ejemplo, o ya desarrolla las espinillas de sable, ya no, a pesar de que se le den una gran cantidad de antibióticos, no van a regresar a una normalidad. Esas ya son deformantes, ¿sí? Por eso tenemos que ser también como muy directos con los pacientes y con los padres para que tengan en cuenta qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ya en realidad no se va a atender nada. Entonces, penicilina G-benzatínica, aquí los tratamientos o más bien los esquemas que se van teniendo en consideración son variados para cada etapa, eso sí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una sífilis congénita, puede que la terapia tenga una mayor duración, al igual que la sífilis tardía o la sífilis terciaria, que es lo mismo. Entonces, en el chancro primario, o la enfermedad primaria, es más que suficiente 1.200.000 unidades de penicilina G-benzatínica. Es decir, el mismo tratamiento para una faringoamigdalitis estreptocócica es el tratamiento de elección para una sífilis primaria. Así de sencillo, ¿eh? Vaya, está totalmente comprobado, no genera, o más bien no hay tasas de resistencia tan grandes como sucede con el estreptococo beta hemolítico, y es muy bueno. Pacientes que son alérgicos a la penicilina o que de alguna razón no se tenga penicilina o que exista sensibilidad, lo que sea, la doxiciclina es la mejor alternativa y sobre todo sirve muchísimo la doxiciclina para la fase latente y la fase tardía, es decir, sífilis latente, sífilis terciaria. ¿Bien? ¿Qué tipo de esquema? Sobre todo en pacientes adultos que pueden llegar a tener una sospecha de otro tipo de enfermedades. La guía de práctica clínica de CDC del último año, que es la del 2019 para el 2020, que se publicó en 2020, que ahora ya va la del 2020 a la 2021, se estará publicando ya a finales de este año, es a toda persona, no le vamos a dar el 1.200.000, sino vamos a darle 2.4 millones en la dosis. Es decir, se pueden administrar al mismo tiempo, ¿sí? Es muy doloroso, la penicilina duele en realidad, pero la dosis ya se duplicó con el objetivo de que tenga una erradicación sistémica eficiente. Entonces, la última guía, de hecho, ya viene siendo esta terapéutica desde hace como unos 3 años, el utilizar 2.4 millones en lugar de 1.200.000. Cuando tenemos una sífilis latente, igual, 2.4 millones de unidades, y cuando tenemos una latente tardía, penicilina 7.2 millones en 3 dosis, ¿correcto? Eso es lo que los esquemas más utilizados. ¿Podrían ustedes encontrar otros? Por supuesto, ¿sí? Podrían incluso también encontrar cuáles otras alternativas farmacológicas existen. Se ha visto, por ejemplo, que con los aminoglucósidos puede tener una buena respuesta, pero no es el tratamiento de elección, ni tampoco el más efectivo. Por alguna razón sigue siendo también penicilina G-benzatínica. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué vamos a darle a nuestros pacientes? Y ahora viene algo también importante. Cuando a un paciente que tiene sífilis
ya sea sífilis primaria, sífilis secundaria, latente o terciaria, la única que no se incluye acá es la congénita. Pero en todas estas etapas de la sífilis, si yo a mi paciente le administro, y surge más en la primaria y en la secundaria, en estas dos es muy evidente. Yo le administro los 2.4 millones de penicilina G benzatínica, surge algo que se conoce como reacción de Harich-Heimer. ¿Qué es la reacción de Harich-Heimer? La reacción implica que al paciente que tiene sífilis, como yo le estoy administrando un antibiótico altamente eficiente, chicos, recuérdenme, ¿qué dijimos que hace el antibiótico con las bacterias? ¿Cuál es el objetivo del antibiótico con las bacterias? ¿Qué hace un antibiótico con cualquier bacteria? ¿Le daña su envoltura? Correcto, daña su envoltura, daña su pared o destruye la pared, la envoltura de la pared. Entonces, sucede lo mismo con la sífilis. Yo administro penicilina y lo que voy a hacer es romper entonces a la espiroqueta, pero no voy a degradarla, voy a romper su recubrimiento. Entonces, al momento de que se rompe, empieza una gran liberación de moléculas inflamatorias. O más bien, se exacerba el proceso inflamatorio porque ya hay una reacción inmunológica donde las células leucocitarias van a atacar a una bacteria que es sistémica, ¿sí? Recuérdenlo, y por eso hay que ser muy puntuales. Aunque tenga chancro el paciente, esa espiroqueta ya está, ya pasó a los ganglios y ya de ahí al torrente sanguíneo, ¿bien? Entonces, esto por la ruptura de la espiroqueta, hay un mayor proceso inflamatorio, se activa una cascada de citocinas, no quiero decir... comparando, por ejemplo, con los pacientes que tienen un síndrome respiratorio severo con SARS-CoV-2, porque ahí la manifestación clínica, por supuesto, es de origen respiratorio, ¿no? En este caso vamos a tener una activación de cascada de citocinas, sí, que viene siendo lo mismo funcionalmente hablando, pero ahora el paciente no la va a manifestar nada más o en fase respiratoria, sino la va a manifestar en la piel, ¿bien? Los pacientes pueden tener fiebre, tienen dolor muscular, tienen cefalea, o sea, tienen un ataque al estado general, que los pacientes dicen, oiga, me siento peor, en realidad, de lo que tenía el chancro, ¿no? Y se les tiene que explicar. No el 100% genera la reacción de Harich-Heimer. Aproximadamente en un 40 a un 60% de los pacientes presentan esta reacción. Y tiene que ser entendida como a consecuencia o secundaria a la administración de la penicilina. ¿Cuál es lo importante? Que esta reacción va a desaparecer en 24 horas. Por eso los tratamientos son altamente efectivos. Aplico las 2.4 millones de dosis y adiós espiroqueta, ¿correcto? Pero sí tengo que decirle a mi paciente, y de hecho, sobre todo para la fase secundaria, sífilis secundaria, la lesión primaria a lo mejor tendrá una menor probabilidad de reacción de Harich-Heimer. Pero lo que sí es la secundaria, ahí sí aumenta muy considerablemente el porcentaje de los pacientes que van a presentar la reacción. Incluso en las mismas guías de CDC, habla que estos pacientes tienen que hospitalizarse para que no tenga una repercusión clínica y sobre todo sintomática. Y pues, por supuesto, el paciente que va a pensar, lo que les comenté, me siento peor de lo que tenía, entonces, ¿qué me están haciendo? ¿No está funcionando? No, hay que ser muy claros. Usted puede tener una reacción y va a ser debido a la administración del medicamento, no porque esté teniendo una reacción alérgica, sino más bien porque está funcionando y está rompiendo la pared de la bacteria. ¿Se entendió, chicos? Esto también me gusta preguntarlo en el examen, la reacción de Harich-Heimer. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Bien? Sí, doctor. Disculpe, Bien. ¿se le daría Adelante. como que un medicamento para contrarrestar los... Sí, los digo, no vas a darle por ejemplo, antídoto contra la penicilina. Le vas a dar en realidad medicamentos antiinflamatorios para que disminuya la fiebre, disminuya las mialgias, disminuya todo ese síndrome sistémico que tiene, ¿no? Pero no va a haber algo para que yo le diga, mira, te voy a dar este tratamiento para evitar la reacción de Harich-Heimer, ¿no? Te voy a dar este medicamento para tratar los síntomas que estás teniendo a razón de la administración del antibiótico, ¿no?
sea, hay que explicarle eso al paciente, porque, vuelvo a repetirlo, o sea, a mí me tocaron algunos casos ver, de hecho, 2, en donde les daba la reacción de Hersheimer. Digo, en una de las ocasiones, un paciente llegó, era como de unos 45, 47 años más o menos, y estaba la esposa, ¿no? Cuidándolo. Y entonces, por alguna razón, se enteró, pues, se les dio tratamiento a los dos, por supuesto, pero la señora, pues, decía, o sea, no vino de mí, ¿no? Y entonces, ya después como de una larga discusión entre pareja, porque sucedió así en el hospital, la señora estaba medio contenta cuando le dio la reacción de Hersheimer y le estaba diciendo, ya ves, así se lo decía, estaban las enfermeras y todo, y ya saben, ¿no? Le decía, ya ves, por andarte metiendo con personas que no debes, ¿no? Pues, digo, ya no sé en qué acabó esa relación, ni mucho menos, tal vez no es de nuestra incumbencia, por supuesto, pero vaya, los pacientes se sienten mal en realidad con esa reacción, ¿bien? Entonces, dudas o preguntas, chicos, ¿quedó claro cómo Yo, vamos a doctor, estructurar la parte de sífilis? Adelante, adelante. yo es que tengo una duda en el Redbook. Me indica que en el tratamiento para sífilis primaria y secundaria, latente o tardía, sí me dice que es penicilina G benzatínica, pero en la sífilis terciaria o en la neurosífilis me dice que el tratamiento es penicilina G cristalina acuosa. Sí, porque, bueno, tú puedes administrar también penicilina G benzatínica. La gran diferencia de ahí es que vas a llevarlo a un periodo un poco más prolongado. Las diferencias que existen entre ese tipo de penicilinas es, por supuesto, la biodisponibilidad. ¿Qué significa esto? Cuando tú administras una acuosa o una penicilina G potásica, tú tienes una mejor solubilidad, ¿sí? Implica que va a pasar mucho más fácil hacia el líquido cefalorraquídeo. O sea, la penicilina G benzatínica también puede hacerlo, pero necesitará un mayor tiempo de exposición y es mucho más dolorosa. Entonces, tú llevas un tratamiento un poco más alargado con la penicilina G benzatínica, mientras que con la G potásica o la acuosa se puede disolver más y se administra de una forma más continua. Entonces, es cierto eso lo que dice el Red Book. Créanle a los libros, digo, vaya, créanle inclusive más que a mí, así se los digo. Entonces, es muy buena esa aportación, Marlon, varía un poco, pero al final de cuentas es penicilina. A ese punto quiero llegar, que es el tratamiento de elección, ¿correcto? Doctor. Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Vamos todos bien? Terminamos, ¿qué? Hora y media, ¿no? Yo tengo una duda, doctor. Adelante, Cintia. Es que en el libro decía que para la neurosífilis la Sí. penicilina era el único tratamiento que se debía de administrar, pero para los que eran alérgicos dice que se debe desensibilizar, pero no entendí muy bien esa parte. Ok, esa parte, el tratamiento de elección sigue siendo penicilina, eso estamos claros. En algunos pacientes, por eso les pongo, se utiliza la doxiciclina, que es la mejor alternativa. Cuando tú tienes un paciente que tiende a ser alérgico o tener un mayor estado de hipersensibilidad hacia un antibiótico, en el caso para la sífilis, cuando se dice vamos a deshabituarlo o vamos a desensibilizarlo, significa que tú vas a estar exponiendo al paciente, en este caso hablamos del antibiótico, pero puede ser también relacionado con, por ejemplo, los alergenos, cuando se hacen las terapias inmunológicas para los pacientes que presentan X alergia, tú vas exponiendo poco a poco y en dosis muy pequeñas, ya sea en este caso al antibiótico o en caso de los alérgicos a el alergeno. Entonces, la desensibilización implica para esos pacientes el que tú le vas a estar administrando dosis muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, para que el paciente empiece a reconocer al antígeno y no genere un estado de hipersensibilidad, es decir, que no se exacerbe la respuesta inmunológica cuando se le administre la penicilina. Esa es la forma de deshabituación o de disminuir la sensibilidad hacia el antibiótico. Vuelvo a repetirlo, este tipo de terapéutica se utiliza, es mucho más frecuente en los alergólogos lo utilizan. Vamos a sensibilizar al paciente para que ya disminuya. Lo que les aplican mucho son ese tipo de inoculaciones a nivel de la piel para que comience la disminución de la respuesta inflamatoria. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede ahí, Cintia. ¿Bien? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Adelante, Gabriel. Ujú. No, no. Tú lo que estás hablando, tal vez si lo confundes un poco más, es con el genovaro. El genovaro es muy típico y puede presentarse en una gran cantidad de pacientes. Es lo que coloquialmente en México, porque no sucede en otro lado, se les conoce como las piernas y las caderas de charrito. O sea, ustedes imagínense un charrito montado en su, lo que sea, el caballo, lo que sea, y por supuesto genera una apertura más grande tanto de la articulación de la cadera como de las rodillas. Entonces, no, las espinillas de sable en realidad parecen un sable. Es como si estuvieran afiladas, ¿sí? Muy, muy, muy afiladas. Entonces, el periósteo tiene una menor densidad y también la longitud es mucho más corta en ese tipo de huesos. Imagínate por eso como si fuera un sable, una espada, ¿bien? Donde tú tienes un alargamiento porque sucede más en huesos largos y muy afilada, muy puntiaguda. Eso tiende a tener mayor probabilidad de que pues, sucedan fracturas, pero no sucede las espinillas de sable en el enanismo. En el enanismo surge más el genovaro, ¿bien? Y por supuesto también deformidades articulares inherentes a la acondroplasia, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿bien? Y las articulaciones de Cloton realizan un plegamiento en todo el proceso desde el cartílago, desde el líquido articular y por supuesto a nivel óseo, se hace un tipo de fusión donde no tiene una elongación y eso hace que se deforme la extremidad, ¿no? Entonces esto es muy típico de la sífilis. En algunos casos de acondroplasia podría surgir tal vez alguna articulación de Cloton, pero es más típica en este tipo de infecciones, ¿ok? Pero no, totalmente diferentes. Los síndromes musculoesqueléticos que suceden ahí son más por la falta de crecimiento del cartílago de crecimiento. ¿Bien? Entonces, sí, vean imágenes, chicos. Digo, si tienen algún libro que se lo estén consultando, en algunos libros viene, pero vaya, tienen internet. Así es que, por favor, hagan una búsqueda buena en cualquier buscador y les van a salir un montón de imágenes relacionadas con este tipo de afectaciones. Muy bien. Entonces, chicos, ¿algo más? ¿Vamos todos bien? Para mañana, por favor. ¿Perdón, perdón? Ah, adelante. Creo, no, 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 no. Creo que estás confundiendo totalmente, Gabriel, lo que es un síndrome musculoesquelético, que son un montón, ¿sí? A lo que es una articulación de Cloton y a lo que es una espinilla en sable. Son totalmente diferentes, ¿sí? Por supuesto, cuando tú tienes una persona, vaya, obesa, inclusive no necesitas ser como una obesidad mórbida, tú comienzas a tener una repercusión mecánica en todo el eje. Y a hablar de todo el eje es desde la columna, la cadera, las rodillas, articulaciones distales. Pero no tiene absolutamente nada que ver ese tipo de deformaciones que tienen esos pacientes a lo que implica la infección por sífilis en el hueso. O sea, no es nada parecido. O sea, si tú quieres comparar, por ejemplo, y a lo que me refiero por el hecho de que te digo que estás confundiendo, el que una persona tenga una deformidad por ser obeso a una afectación esquelética por sífilis, no tiene absolutamente nada que ver, ¿ok? Son totalmente distintas, el mecanismo es totalmente diferente, las deformaciones son totalmente diferentes, ¿ok? Bien. O sea, sí, hagan siempre una diferencia, no lleguen a confundir. Es decir, si yo veo un paciente con esto,
Vaya, no se parece en nada, en nada, en nada, en nada la espinilla que van a tener cualquier otro de los pacientes a lo que va a padecer un paciente con sífilis. Y las articulaciones de Cloton exactamente igual. Yo puedo ver a un paciente acabo de ver a un paciente el día de hoy que pesa 230 kilos. Vaya, es un riesgo tener un paciente así, ¿no? Sobre todo en los centros de trabajo. Esos pacientes, véanlo, inclusive, como bien dice Gabriel, o sea, empiezan a tener deformidades inclusive en la deambulación y cómo van teniendo, uno los ve caminar y hasta se ve totalmente deformado el zapato o el tenis por el peso, ¿bien? Pero esas repercusiones mecánicas y articulares, vuelvo a repetir, no son nada parecidas a lo que sucede con sífilis, ¿bien? ¿Correcto? ¿Algo más, chicos? Ya por ahí vi el mensaje de Juan que Emily Santos, no sé, no tiene luz, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Todo bien? Si no hay más preguntas, chicos, entonces nos vamos a ver mañana a las 7, ¿sí? Y vamos a terminar y mañana vamos a darles algunos puntillos, ahora sí. Les dije que íbamos a darlas con sífilis, pero prometo para mañana dar puntos con tricomonas y con cándida. Ya les contaré también anécdotas que me han sucedido con pacientes y con estudiantes, ¿sí? De medicina, sobre todo, no de esta universidad, pero cuando daba clases en la UAP, ya se van a imaginar, ¿no? Pero, vaya, no es que me dé risa ni mucho menos, pero uno se queda pensando, ¿de verdad? ¿Es en serio? Y pues, sí, vaya, a veces nos hacemos como de la vista gorda en no querer concebir ciertas actitudes que se tienen como adolescentes y como adultos jóvenes, ¿no? Y suceden, son muy frecuentes. Pero bueno, ya les platicaré mañana. Así es que, por favor, chicos, me da gusto y de verdad siempre se los digo, todas las aportaciones que ustedes lleguen a hacer y todas las preguntas que tengan que hacer, háganlas. Si no las hacen, ustedes van a quedarse siempre en esa orilla de no pude preguntar porque me dio pena y no pude resolverlo o no encuentro la información. No es que yo tenga la respuesta a todo, ya se los he dicho. En muchas cosas puede que sí, en otras les diré no lo sé y vamos a tener que investigar. ¿Les parece? Entonces, nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho, pórtense bien. ¿Va? Ya, doctor. Igualmente. Adiós, chicos, que les vaya bien. Bye. Bye.